Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento. Mi nombre es Kevin Gutiérrez, soy Country Manager de Huawei en México y me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Primero, me gustaría presentar a Julián Willenbrock, él es el CEO de la empresa Enlight. Julián, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Kevin. Gracias a ti, a todo el equipo de Huawei, ¿no? por la invitación. Soy Julian Willenbrock, soy fundador y director general de Enlight. Somos una empresa integradora de sistemas fotovoltaicos y almacenamiento recientemente, que creo que viene muy acorde a lo que va a ser esta plática el día de hoy. Llevamos pues más de 10 años en el mercado mexicano, enfocados en lo que es generación distribuida. Y bueno, pues feliz de estar hoy aquí contigo. Contamos con la presencia de Víctor Ramírez, vocero de la plataforma Clima y Energía. Víctor, bienvenido. Eh, Gracias Kevin por la invitación. Como bien dices, colaboro en este momento como vocero de la plataforma México Clima y Energía y también como consultor independiente en todo el sector energético. Quiero hablar muy rápido de la plataforma, que es una unión de asociaciones civiles, tanto de empresas como ambientalistas, que está buscando reimpulsar la transición energética que iba tan acelerada en México. Tuve el placer de trabajar para la Asociación Nacional de Energía Solar hace algún tiempo y he trabajado como asesor en varios gobiernos locales y para el Ejecutivo Federal y local también en un estado de la República. Y aquí estoy a sus órdenes. Gracias, bienvenido. También contamos con el gusto de tener con nosotros a Ignacio Romero, consultor independiente de energía renovable. Ignacio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Kevin. Y bueno, sí, en efecto, actualmente me desempeño como consultor de energías renovables, asesorando a agencias gubernamentales, empresas y NGOs en todo lo que tenga que ver con proyectos de energías renovables, tecnologías limpias y también en regulación energética para este tipo de tecnologías. Hasta hace no mucho tiempo estuve a cargo de la dirección, bueno, fui director de generación distribuida de Argentina, y bueno, estuve a cargo de la implementación y reglamentación de la Ley Nacional de Generación Distribuida en todo el país. Muchas gracias por acompañarnos. Pues, si gustan, pasamos al tema. Vamos a hablar, el tópico, el tema principal del evento es storage y sus aplicaciones, ¿no? Me gustaría empezar con una primera pregunta abierta de qué opinan o qué es lo que ven como oportunidades en este tipo de tecnología. Bueno, Kevin, como tú sabes, nosotros llevamos muchos años en México desarrollando proyectos de generación distribuida enfocados en un inicio mucho al segmento residencial, ya con muchos miles de proyectos instalados en toda la República. Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, hace más de 3 años arrancamos también en el negocio comercial e industrial, donde hemos colaborado incluso con ustedes, con Huawei, en proyectos no nada más en México, sino también fuera de México, integrando techos solares muy grandes, en el caso de Chile, en el caso de Perú, y bueno, obviamente aquí en nuestro país. El segmento fotovoltaico creo que ha cambiado muchísimo en los últimos años, o desde que arrancamos. Yo me acuerdo haberte conocido hace, pues sí, como unos 8 o 9 años que arrancabas también dominando el segmento de energía solar en nuestro país con grandes proyectos. Sin embargo, nosotros siempre estuvimos como Enlight enfocados en generación distribuida. Y ahora bien, con el tema de almacenamiento, ¿no? Que es algo que muchos integradores estamos revisando, me parece natural esa combinación de sistemas fotovoltaicos en conjunto con un sistema de almacenamiento inteligente, ¿no? Entonces, desde luego que veo una oportunidad, no nada más en México, sino en muchas partes en Latinoamérica, a la par que está sucediendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Me parece que hay una sinergia muy clara en cuanto al uso inteligente de energía y el aprovechamiento del almacenamiento, ya sea para un tema de backup, ya sea para un tema de load shifting o de peak shaving, ¿no? En donde podemos aprovechar pues los beneficios que hoy en día los sistemas de almacenamiento nos brindan.
Preguntabas en el segmento residencial. El segmento residencial, sobre todo para el caso de México, lo veo como un mercado de nicho, ¿no? Dado que en prácticamente todas las tarifas residenciales que tenemos en México, pues no se manejan tarifas horarias, ¿no? Entonces, el tema de tener picos por una cierta tarifa horaria, como sucede en el segmento comercial e industrial, pues no existe. Sin embargo, sin duda hay algunos nichos, como pueden ser lugares remotos o donde la red sea inestable, ¿no? Que también tenemos zonas en México que tienen esas condiciones, en las cuales los usuarios residenciales pues quieran tener esta certeza, ¿no? de poder tener energía aun cuando la red falla, ¿no? Entonces, sí veo segmentos interesantes en el nicho residencial. Sin embargo, nosotros como Enlight estamos más enfocados en el segmento comercial industrial, donde ya incluso hemos realizado algunos proyectos de almacenamiento con éxito al momento. En primer lugar, creo que hay algo que es muy evidente, sobre todo en la combinación del almacenamiento con generación solar, que básicamente permite maximizar el aprovechamiento de la generación solar que tenga instalada un usuario, básicamente porque la mayoría de las reglamentaciones admiten hoy por hoy digamos, dos situaciones típicamente, o sea, una generación solar que permite abastecer el autoconsumo, pero en distintos momentos del día si hay un exceso de generación que se vuelca a la red y bueno, hay una remuneración por esa energía que se vende a la red. En el caso de contar con un sistema de almacenamiento, esa energía podría ser aprovechada por el mismo usuario, es decir, autoconsumida en un 100% de la energía generada en otros momentos del día. Entonces, esto creo que es muy importante desde el punto de vista de aprovechar la instalación solar con la que cuenta un usuario. También creo que hay algo no menor que tiene que ver con la resiliencia que aporta ante cortes de suministro, que esto es algo que históricamente lo veíamos más asociado a consumos críticos, ¿no? O sea, en un hospital o en un data center que no podía en ningún momento detenerse, pero bueno, con la reducción de costos o el hecho de ser más accesibles estas tecnologías empiezan a estar al alcance de cada vez más usuarios residenciales, lo cual creo que en este momento justo es clave, digamos. En este momento me refiero a, estamos en una situación con todo esto que está pasando por COVID a nivel mundial, donde cada vez más o mucha gente está trabajando desde su casa, por lo tanto ya no es un problema de, bueno, se corta el servicio eléctrico y no puedo ver televisión, sino probablemente tengo que dejar de trabajar, o hay varias cosas importantes que dejamos de hacer. Entonces creo que ese es un punto muy importante, y también como oportunidad me parece que si lo vemos a un nivel de red, es decir, de una ciudad, una red de distribución en su conjunto, el efecto de reducir el consumo en las horas posteriores al sol, o sea, la hora de cena, donde típicamente tenemos los picos de consumo en este tipo de usuario, también aporta para que se reduzca la potencia máxima o los picos de demanda sobre la red. Entonces hay muchas oportunidades que se pueden capturar con la combinación de estas dos tecnologías, digamos, almacenamiento y generación solar fotovoltaica. Muchas gracias. Víctor, ¿qué opinas? Bueno, creo que todo lo que dice Ignacio es bastante válido, y a mí me gustaría hablar un poquito más de lo que está sucediendo en México y de las oportunidades que hay en México. Entonces, por ejemplo, tienes la península de Baja California y el sistema aislado de Baja California Sur, que es una isla eléctrica, o así lo entendemos nosotros, y esta isla eléctrica ya no permite en este momento, el administrador de la red, el SENACI, ya no permite la incorporación de más fuente renovable o intermitente. Entonces, tanto los proyectos de gran escala como los pequeños proyectos están empezando cada vez a usar más baterías. Entonces el almacenamiento se vuelve clave, y Aguas no solamente se vuelve clave por tener almacenamiento y energía de
de respaldo, sino que también se vuelve clave porque las baterías te permiten hacer la regulación de voltaje, la regulación de frecuencia, en las cuales en algunos momentos del día, por la propia naturaleza del recurso solar, pueden variar, y entonces las baterías se vuelven un recurso que digamos que estabiliza tu capacidad de generación y de entregar tu sistema ya sea a la red o al usuario que lo está instalando. Si vemos una de las preocupaciones del actual gobierno es justamente la estabilidad de la red. De hecho, han emitido políticas buscando esto, y una de las grandes formas es tener o empezar a aprovechar o a tener recursos que te permitan dar regulación primaria y secundaria, y las baterías son una de las formas en las que se puede hacer. Y no pensando solamente a gran escala, sino a pequeña escala. Bien decía Ignacio hace un rato, es que existe la posibilidad, por ejemplo, de tenerlos en hospitales, o en centros de consumo, en redes privadas, se me ocurre, por ejemplo, también en algunos parques industriales que pudieran tener una capacidad de generación renovable y a completarlo con baterías, no para tener el respaldo, sino para tener sistemas de regulación. También el respaldo obviamente puede ser, y por eso creo que mientras vaya bajando el costo de las baterías, nos va también a permitir ir descarbonizando el sector. ¿A qué me refiero con esto? Lo que se está usando ahorita como respaldo de las renovables son generalmente fuentes de generación de energía eléctrica bastante caras y contaminantes, las termoeléctricas, por ejemplo, con combustóleo, y la entrada de almacenamiento te permite irlos dejando de lado y tener respaldo de forma muchísimo más limpia e incluso barata con la caída del costo de almacenamiento, ¿no? Muchas gracias. Aquí me haces pensar un poco también en tratar de analizar, primero, qué tipo de regulaciones se podrían volver necesarias para este tipo de tecnología. Entiendo que todavía no está regulado en el país, en México en concreto, en Argentina no lo sé todavía. Y asimismo, pues, qué tipo de beneficios puede traer esta tecnología a la misma red eléctrica, ¿no? ¿Qué opinas? Es una gran pregunta la que estás haciendo. Quisiera tocar el punto un poco. La realidad es que el regulador, la Comisión Reguladora de Energía, tenía ya algunos años trabajando el asunto de la regulación del almacenamiento. Primero que nada hay que recordar que el concepto de almacenamiento no existe en la ley de la industria eléctrica. Eso no significa que no se pueda regular, sino que primero tienes que definirlo en la ley. Entonces ya había un avance para poder empezar a regularlo. No sé por qué no se ha emitido la regulación correspondiente, pero ya se había trabajado mucho en ello. El regulador junto con la industria lo estaba viendo. Y lo primero es definirlo. Una vez que lo defines, es cuando tienes que ver para qué te es útil el almacenamiento. Entonces, obviamente respaldo, obviamente es la estabilidad del sistema eléctrico, y esto se tendría que ir retomando y trabajando, o al menos publicando lo que ya está sucediendo. Insisto, esto es básico para tener un mercado o una red eléctrica moderna y eficiente, y entonces lo primero que tienes que ir es meterlo primero en la ley, y ya que lo metiste en la ley, empezar a ver todos los beneficios que te puede dar. Revisar en qué partes lo prefieres dentro de la red eléctrica, si lo requieres dentro del parque de generación o si lo quieres cerca de los centros de consumo. Definiciones técnicas que tendrán que irse dando de acuerdo a las capacidades de la red o a la propia topología de la red eléctrica, ¿no? Pero, insisto, no tenemos que pensar solamente en grandes bancos de baterías, sino en pequeños proyectos que te podrían ir dando servicios adicionales cerca de los centros de consumo, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Ignacio, no sé si te gustaría agregar algo al respecto. Sí, bueno, creo que lo que comenta Víctor es un buen reflejo de lo que está sucediendo en muchos mercados. O sea, obviamente hay mercados que están más adelantados por ahí en regulación que otros, pero sin duda que son tecnologías nuevas. Hasta hace no tanto tiempo el único almacenamiento disponible en la red eléctrica eran las centrales hidroeléctricas de bombeo, por ejemplo, que podían bombear agua durante la noche para volver a hacerla pasar por la turbina, pero no tenían una participación muy grande, y ahora estas tecnologías que son tan modulares y que bueno, están siendo cada vez más accesibles, empiezan a ofrecer alternativas que eran un poco inesperadas como les decía, hasta hace poco tiempo. Entonces sí, creo que es muy importante
detectar todos los niveles en que el almacenamiento puede aportar a la red, porque digamos, el motivo de la charla y lo que hoy estamos discutiendo tiene que ver más con el almacenamiento residencial o por parte del usuario final, ya sea residencial, si se quiere, lo podemos extender a comercial o industrial, digamos, en el sentido de que en el punto de consumo sería, ¿no? Pero sin duda, por ejemplo, hay muchos beneficios para integrar almacenamiento dentro de las redes de distribución, por ejemplo, de tal manera que permita reducir la potencia máxima en cierto sector que probablemente requiera ampliaciones y absorber los picos con este tipo de tecnologías. Por otro lado, en el mercado mayorista o en el sector de generación, permite ofrecer, además de regulación de frecuencia o de tensión para optimizar el grado de funcionamiento de máquinas de distinto tipo, también permite maximizar o aumentar el potencial de generación de parques renovables. O sea, estamos viendo proyectos en donde se apunta a integrar baterías para poder, de alguna manera, suavizar la intermitencia que tienen los recursos renovables más difundidos, en este caso ya no solo solar fotovoltaica, sino también eólica, que tienen en común esto de que no se puede dominar el recurso, digamos, cuando tenemos viento o sol generamos y cuando no, entonces, bueno, esto permite mucha flexibilidad, pero al ser algo nuevo es un poco lo que dice Víctor, están en desarrollo ver cuáles van a ser las reglamentaciones, las regulaciones que van a permitir, o sea, qué servicios puede ofrecer el almacenamiento en cada una de estas escalas y cómo se va a integrar a competir eficientemente con las soluciones actuales que ya existen en el mercado. Entonces, esto es algo que depende del país, en algunos casos está más integrado, vemos muchos proyectos súper avanzados en otras regiones del mundo, y en Latinoamérica, bueno, paso a paso se está empezando a integrar este tipo de tecnología, así que es súper interesante seguir qué es lo que va pasando con la reglamentación y este tipo de integraciones. Muy bien, gracias. Y pasando de los desafíos, ¿qué tipo de desafíos pueden ver ustedes, identifican para la penetración de este tipo de tecnología en el sector residencial? Pues mira, están primero los desafíos que no tienen que ver específicamente con México. Uno es el costo. Todavía el sistema de almacenamiento, si bien está obedeciendo una curva similar en bajada de costos como lo fue fotovoltaico cuando tú y yo arrancamos en este mundo, también hay que decirlo que todavía hay que encontrar los nichos precisos para que esto sea rentable para el cliente final, ¿no? Entonces hay que entender muy bien esos nichos, como decía, donde hace sentido, donde la rentabilidad de un proyecto de almacenamiento realmente trae estos beneficios al cliente final. Entonces, uno es el costo todavía elevado, es un reto, ¿no? Que creemos que en los próximos años, sobre todo con el apoyo de empresas como ustedes, que bajen los costos para todos, pues pueda ser mitigado. El otro, hay una parte de desconocimiento, ¿no? El tema de almacenamiento de energía inmediatamente se liga con baterías y esta parte, este componente de inteligencia en donde tú puedes controlarlo, todavía hay una parte importante de evangelización que hay que realizar, ¿no? O sea, que se entienda que no nada más funciona como un no-break gigante, ¿no? Sino que realmente tiene un beneficio mucho más allá de lo que, digamos, la gente normalmente conoce en términos de almacenamiento de energía. Entonces, webinars, digamos, como capacitaciones, son cosas que nos permiten a los integradores ir pues, compartiendo este conocimiento con todos, incluso con los clientes finales, ¿no? Otro reto es la regulación en México, ¿no? Como sabes, no hay una regulación para temas de almacenamiento todavía. Desde las diferentes asociaciones hemos empujado mucho este tema y bueno, tú sabes, sin meterme ahorita en temas políticos, que la situación en México, digamos, no es la más favorable para empujar ahorita este tipo de temas, e incluso no solo no se han podido empujar, sino ha habido, yo te diría, retroceso en ese sentido. Entonces, sin duda alguna, es un
es un nicho que falta en términos regulatorios y que eso es un reto para que se pueda desarrollar de manera más rápida, ¿no? Y de la mano, pues vienen, si empiezan estos desarrollos, pues viene toda la parte de los financiamientos y cómo integrar las soluciones dentro de los sistemas solares, ¿no? Tú sabes que en México hoy tenemos más de 140,000 techos solares en nuestro país, ¿no? Y sin duda alguna, muchos de ellos podrían beneficiarse complementándolos con un sistema de almacenamiento inteligente, ¿no? Entonces, yo creo que es cosa de que estos 3 hitos que comento se vayan resolviendo para que esto se convierta en una realidad como lo estamos viendo en otras partes del mundo, ¿no? El tema del costo, el tema de conocimiento, o sea, ir evangelizando, lo decimos nosotros, ir enseñándole a la gente cómo funciona, y el tema de la regulación. Muy bien, muchas gracias. Víctor, ¿te gustaría agregar algo? Sí, si hablas de retos, creo que el mayor reto que hay es que es algo no propio del almacenamiento, sino de la tecnología. La tecnología suele ir más rápido que la regulación. Entonces el reto va a ser tener una regulación ágil. Y el problema en México en particular ahorita es que la regulación parece ser que está parada buscando otras cosas y no necesariamente meter innovación. Independientemente de eso, ¿cuál es la otra parte? Creo que deberá de haber una capacitación en México también bastante fuerte, bastante importante. Hay un problema que se está dando con los paneles solares y que puede darse en algún momento también con el almacenamiento. Y es que de repente parece muy fácil poner paneles solares, entonces cualquier persona ahorita se dedica a fabricar pan y mañana, si le gusta, se pone a instalar paneles solares y nada, se lo prohíbe. Y no digo que esté mal innovar o intentar nuevos negocios, es bueno, pero el problema es que no se ha hecho con la calidad necesaria. Eso que está sucediendo en paneles solares me parece que se puede ir hacia este lado también, y creo que tenemos que proteger esa parte. Y la otra parte es que puede entrar en debate, y esto lo digo mucho en el contexto mexicano, puede entrar, no en debate, perdón, en competencia, mucho el almacenamiento con los intereses del Estado de mantener la capacidad de generación de la empresa pública. Entonces, sí decía yo hace un rato que si estuviéramos pensando en descarbonizar, lo ideal sería ir sacando de operación a las termoeléctricas para meter baterías, que den muchos de los servicios que dan las termoeléctricas, y no estoy seguro que al menos a este gobierno mexicano le guste la idea. Entonces vas a tener ahí un conflicto, y el reto va a ser decirles por qué incluso CFE puede ser exitoso con almacenamiento, ¿no? Bueno, creo que un punto, digamos, podríamos hilarlo un poco con lo que acabamos de discutir. El tema de regulación, si bien de alguna manera, siendo un sistema que va a funcionar prácticamente puertas adentro, digamos, de lo que sería behind the meter, ¿no? Dentro de la instalación del usuario, más allá de alguna reglamentación o regulación respecto a los aspectos de seguridad o calidad, pero más bien seguridad eléctrica de estos sistemas, digamos, por ahí no es tan necesario, pero cuando empezamos a pensar en la integración o en la interacción de estos sistemas con la red, ya sí empieza a ser necesario pensar en qué regulación haría falta, y esto, por ejemplo, algo que ya existe en algunos mercados, que de hecho México de alguna manera lo tiene, Argentina y Chile sí, según el mecanismo de generación distribuida que haya, o sea, según cómo se hace la venta, la compra de energía por parte de la distribuidora al usuario, puede ser que existan ya incentivos. Me refiero a, por ejemplo, en los casos como Brasil o México, donde hay net metering, que es decir, que la energía se compra y se vende al mismo precio. Cuando el usuario inyecta, por ahí los incentivos no son tan fuertes en sí como en otros países, como en Chile o en Argentina, donde hay net billing, en el cual la energía que inyecta el usuario se le reconoce solo al precio de la energía, que es un poco menor que el precio que ahorra cuando autoconsume. Entonces tiene una señal económica. Ya hay regulaciones que, sin mencionarlo, están alineadas con las señales económicas que necesita
el almacenamiento. Creo que esto es una parte, otra parte sería justamente hablando de todos estos beneficios que tiene la tecnología, empezar a establecer incentivos para que la adopción de estas tecnologías sea cada vez más acelerada. Saliendo un poco del aspecto regulatorio o promocional, creo que para este segmento de usuario es crítico que las soluciones, ya sea del lado del producto o del integrador o el desarrollador de estos proyectos, tienen que tener un grado de integración muy alto y tienen que ser muy simples de usar para el usuario, básicamente. O sea, no hay que perder de vista que normalmente cuando discutimos regulación y aspectos tecnológicos, estamos hablando en un ámbito del sector eléctrico, de gente que entiende del mercado o de este tipo de tecnologías, pero un usuario residencial en general no tiene, digamos, mucha información sobre cómo administrar o gestionar un sistema de generación. Normalmente se hace mayormente desatendido, entonces la facilidad que tenga el usuario para utilizar esto, sobre todo si se puede integrar automáticamente generación solar con baterías de una misma plataforma, o plataformas que se autogestionen, creo que es crítico, y a la vez, algo que no es estrictamente lo mismo, pero está relacionado, bueno, obviamente la continua reducción de costos de la tecnología sigue siendo un desafío para esta industria, porque bueno, cada vez son más las aplicaciones que lo pueden aprovechar a medida de que reduce sus costos. Yo creo que entre la integración y la reducción de costos viene el mayor desafío, sobre todo para la industria en cuanto a la oferta de productos y servicios. Muy bien, muy bien. Tomando en cuenta todo esto, ¿ustedes ya han visto cierto nivel de penetración de esta tecnología en sus respectivos países? ¿Algunas aplicaciones donde se esté utilizando actualmente? Sí, sin duda. Creo que lo estamos viendo en muchas empresas que llevamos tiempo ya en este segmento comercial industrial, en donde sí aplica el tema de tarifas horarias y donde adicionalmente puedes tener inestabilidades por parte de la red, en donde aprovechamos justamente las ventajas de un sistema de almacenamiento, ¿no? Los costos ya están hoy en día en un punto donde en algunos casos hace mucho sentido, ¿no? Llámalo, por ejemplo, microcortes en la red, en donde la continuidad operacional de algunos clientes industriales comerciales es tan relevante que un sistema de almacenamiento hace sentido, ¿no? Y justo en este nicho donde las famosas plantas de emergencia, que estamos hablando en nuestro país casi en todos los casos de generadores diésel, tienen una cierta limitante en términos de tiempo y de reacción para poder entrar a seguir con esta continuidad. Esto nos lleva a que muchos industriales pues, puedan perder parte de su producción o realmente incurran en costos pues, muy elevados por esta falla o estas fallas que se producen en algunas zonas del país de manera bastante recurrente, ¿no? Entonces, una es esta, ¿no? Garantizar la continuidad operacional de nuestros clientes comerciales industriales. Otra es justamente hacer esta parte de arbitraje de energía, en donde en horarios punta puedas acceder a tu energía generada, digamos, por el sol en el día como industrial y utilizarla en los horarios punta, ¿no? Entonces eso tiene un beneficio económico pues muy claro, ¿no? para los clientes industriales, al igual que el tema de los cálculos por demanda y capacidad, ¿no? En donde realmente los picos los podemos minimizar de manera inteligente con un sistema de almacenamiento. Estos algunas aplicaciones, digamos, que nosotros estamos persiguiendo en el segmento industrial. Claro que hay también nichos en nuestro país. Los ejemplos más obvios son las penínsulas, donde tenemos ciertas limitantes por parte de la misma Comisión Federal de Electricidad en cuanto a poder suministrar energía eléctrica a ciertos clientes. Entonces empiezan a surgir esquemas en donde incluso los clientes estén totalmente aislados de la red, ¿no? Y puedan estar generando su propia energía, ¿no? Y eso es otra ventaja del almacenamiento, ¿no? Que te permite justamente integrar diferentes tecnologías, de una manera híbrida, ¿no? Entonces puedes tener tu generación solar, por un lado, sí puedes tener tu generación ya sea a gas o diésel,
conviviendo con un sistema de almacenamiento que te permite ser totalmente autosuficiente, incluso a una escala industrial, ¿no? Entonces, es algo que estamos explorando y donde vemos mucho potencial y donde ya incluso como en Light hemos tenido proyectos interesantes ya operando. En México se usa desde hace mucho tiempo. Algo que platicaba yo es que en México se inició la electrificación de aislados de la red por medio de paneles solares con baterías desde los años 90, desde los principios de los 90, con el programa Solidaridad. Y la verdad es que actualmente se sigue usando. El marco legal actual manda a usar el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Y es interesante porque está cambiando un poco la mentalidad de que originalmente era solamente te pongo un panel y una batería en casa y ahora están creando redes, microredes, y es algo que CFE determinó por un estudio, que es muy bien hecho, por cierto, en el que dicen que era factible tener mejor centros de almacenamiento de energía con redes, con un parque de generación puesto, no necesariamente en las casas, y que ahí tuvieras una pequeña red eléctrica. Obviamente estás hablando para poblaciones muy pequeñas, de 10, máximo 15 hogares, pero se está usando, lo está usando el Estado para hacer esto, pero yo creo que puede llegar el momento en el que el desarrollo incluso de la industria rural te tenga más lógica instalar paneles que contratar una línea de distribución, ¿no? Bastante larga de algunos kilómetros, y en lugar de eso, en unos ranchos en producción ganadera que necesites tener alguna instalación un poco lejos, o que ya tienes una casa pero estás a 2 kilómetros, en lugar de instalar una serie de posteo y todo eso, empiece la gente a pensar en instalar paneles solares o incluso pequeños aerogeneradores con baterías. Se está usando, y decía yo el ejemplo también de Baja California Sur, que todos los proyectos de gran escala que se están haciendo ahorita está también siendo obligatorio que sean instalados junto con bancos de baterías. Hablamos de proyectos de 10 megas de almacenamiento, no son proyectos pequeños, pero lo que quiero decir es que sí está caminando relativamente rápido, y no dudo que haya momentos en los que también empiece a necesitarse almacenamiento en pequeña escala, porque tenga más lógica que hacer todo un tendido de red, ¿no? Y si va bajando el precio del almacenamiento, creo que va a ser fundamental. Y perdón que digo eso, pero no solamente pensemos en el almacenamiento electroquímico, sino también en el desarrollo de pequeños bancos de baterías de hidrógeno, por ejemplo. Creo que es la idea más cercana, ¿no? Los bancos de batería de hidrógeno. No creo que el almacenamiento por calor vaya a funcionar en pequeña escala muy pronto, pero sí va a haber que innovar cada vez en la forma de almacenar. Sí, de hecho, en Argentina es aún incipiente, pero está empezando a desarrollarse. Sobre todo está asociado o venía asociado más que nada con el tema de la resiliencia o la disponibilidad del servicio y cubrirse ante eventuales cortes de energía, pero cada vez hay, digamos, a partir de que existen ahora regulaciones cada vez más simples y claras respecto a la instalación de paneles solares en particular, y empieza a haber algo que tiene relación con lo que comentaba Víctor, hay un desarrollo de mercado, empiezan a haber más oferentes, los oferentes están cada vez más capacitados, pueden ofrecer soluciones mejores y hacer las instalaciones de una manera segura, y empiezan a ofrecer otros servicios o productos asociados. Veo que está aumentando la oferta. Hoy por hoy en Argentina todavía tenemos una situación que en México entiendo que también un poco se repite, de ciertas categorías de usuarios que tienen un subsidio muy grande en la tarifa eléctrica, lo cual también hace que estos cambios ocurran más despacio, porque claramente la ventaja o el valor agregado que puede aportar un sistema en combinación entre solar y almacenamiento, ese ahorro se ve un poco diluido porque las tarifas eléctricas no reflejan los costos reales de generación. Pero veo que de la mano del desarrollo de este nuevo mercado de generación distribuida, que
como decía, bueno, ya venía existiendo en algunas provincias de Argentina y ahora se está extendiendo cada vez más a partir de un impulso nacional. Empiezan a aparecer también todos este tipo de tecnologías que son, que van de la mano, digamos, y que cada vez se van a difundir más. Muy bien. Pues esto me lleva un poquito también a la última pregunta. Bueno, ¿qué opinan de las instalaciones, las aplicaciones off-grid? Totalmente desconectados de red. Bueno, está el que, digamos, hasta la fecha siempre se había conocido el tema rural, ¿no? Digamos, a nivel residencial, las zonas marginadas, los poblados a los cuales no llega la red eléctrica, todavía hay un porcentaje, si bien es menor, pero son muchos mexicanos que no tienen acceso a la red eléctrica, y un sistema off-grid es una solución muy, muy clara, ¿no? También está un segmento residencial, digamos, de nivel socioeconómico alto, ¿no? Que tienen casas vacacionales, por llamarlo de alguna manera, alejados de la red, ¿no? O con una red inestable en ciertas regiones, entonces también pueden aplicar para este tipo de sistemas, como decías tú, off-grid. Y luego está el segmento industrial, ¿no? El segmento industrial en donde puedes crear justamente estas microredes, ¿no? Y tienes, por un lado, tienes muchas ventajas en términos de independencia energética, que ojalá el día de mañana se puedan integrar al sistema eléctrico nacional y que puedan brindar estos beneficios a la red. Pero por ahora, como no tenemos esa regulación, siendo autosuficientes, ¿no? Y generando energía pues, más limpia, ¿no? Más barata, ¿no? Y mucho más confiable para los clientes de manera aislada, totalmente off-grid. Esto es posible y de hecho es parte de lo que nosotros estamos explorando también. Yo para Gracias. complementar, la cifra en México es que hay alrededor de 45,000 localidades que no cuentan todavía con energía eléctrica. De estas 45,000 localidades, solamente 10,000 tienen más de 3 habitantes. Entonces, estás hablando de que por lo menos tienes 30,000 localidades que no tienen el servicio eléctrico, pero que tienen 1, 2 o 3 habitantes. Entonces, hacer un tendido eléctrico de 4 o 5 kilómetros para llevar esa energía eléctrica a ellos va a ser algo, una cantidad de inversión bestial y que además, perdón por la forma en la que puede ser tan cruel en la que lo voy a decir, pero no sabes si en 3 años esa gente va a vivir. Entonces va a ser una inversión fuertísima para algo que no sabes si dentro de 10 años va a estar funcionando. Entonces, no hace lógica un costo-beneficio con un tendido de red tan alto, y lo que tienes que hacer es atender a al menos estos 30,000 localidades con sistemas aislados de la red, con baterías, y procurar hacerlo de la forma más eficiente. Si puedes de repente darle servicio a 3 o 4 hogares, es mejor, pero a estos 30,000 de los que estamos hablando no los puedes unir, porque son localidades bastante apartadas. Creo que el potencial ahí de esos 30,000 es enorme, y el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, al menos en teoría, lo tendrían que llevar a cabo privados, con inversión pública, pero privados, y ahí el almacenamiento de energía eléctrica va a ser clave para poder desarrollar esto. No va a haber otra forma de electrificar 100% al país. Yo creo que incluso, perdón que me metan en otros asuntos que no vienen al caso, pero creo que es un poco un mito intentar, o es algo imposible intentar electrificar al 100% el país. Les voy a contar una historia muy rápida. Alguna vez electrificó un municipio completo, y cuando estábamos terminando con las últimas 5 instalaciones, llegó alguien a decirme: oye, es que yo estoy construyendo mi casa, la termino en 2 semanas, pero no voy a tener energía eléctrica. Entonces, con tal de terminar de electrificar el municipio, el presidente municipal me dijo: electrifica eso. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil poder electrificar completamente el país, pero la única vía en la que es posible hacerlo es con almacenamiento en pequeña escala off-grid. No hay de otra. Bueno, sí, es sin duda una aplicación súper interesante, y ahora, bueno, la verdad que Víctor también me dio pie para comentar. Recién, cuando pensaba en el mercado actual de Argentina, me refería a lo que pasa con
todo lo que es on-grid, ¿verdad? Donde, por eso el comentario de las tarifas y son distintas variables, influye mucho más la regulación porque hay una interacción entre el usuario y la red, y hay un valor económico en el medio, que ahí obviamente siempre empiezan las discusiones, pero el desarrollo en el sector off-grid es muy diferente, realmente, porque, como bien dice Víctor, estamos hablando de lugares que normalmente no están tan alejados de la red eléctrica que la inversión necesaria para llevar un tendido sería muy costosa y a la vez el tendido ese generalmente no existe porque son muy pocos usuarios, o sea, están muy atomizados y muy dispersos. Entonces, en ese sentido, sí. De hecho, en Argentina también tenemos programas de ese tipo para poblaciones aisladas o bien escuelas rurales o pobladores rurales, y creo que tiene un potencial para seguir desarrollándose. Muchas de las aplicaciones que he visto, sobre todo, apuntaban a la primera necesidad, que sería un acceso básico a la energía, ¿no? De capacidades que por ahí son diferentes a las que se encuentran normalmente en ambientes urbanos, pero que, bueno, que generan un gran cambio para este ambiente rural. A medida que se desarrolla la tecnología, va aumentando el nivel de prestación que se puede esperar en estos usos. En Argentina, en el caso del sector agrícola o agroindustrial, tiene un potencial muy grande para utilizar no solo energías renovables, sino también en todas estas poblaciones dispersas almacenamiento, lo cual genera un cambio muy grande. Hoy por hoy, digamos, previo a este tipo de tecnologías, los lugares que tienen servicio eléctrico aislado de la red están usando generadores diésel normalmente, con un alto costo de combustible, además de que es contaminante, tiene un alto costo de combustible, tiene problemas de logística asociados, porque obviamente hay que llevar el combustible hasta el lugar, que no solo agrega costos, sino también es, digamos, es tiempo y problemas, con lo cual... Y riesgos. ¿Cómo? Y riesgos, perdón que te interrumpa. Sin duda, sin duda riesgos. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas muy, muy interesantes desde el punto de vista de Solar y Storage para el off-grid, que es, por un lado, que normalmente se pueden ofrecer soluciones de mayor disponibilidad, porque los que están usando hoy generadores diésel normalmente los usan cierta cantidad de horas por día, pero no es 24 horas, o no es un rango horario muy extenso. Y por otro lado, que al desplazar combustible fósil como la solución actual, en los casos en que la tienen, es muy, muy cara, generalmente el retorno de la inversión o justificar una inversión de este tipo no es tan difícil como para el caso de un usuario que está conectado a la red y que tiene un servicio eléctrico en valores mucho más económicos, ¿no? Entonces, ante la alternativa de generar en diésel solo unas pocas horas, a un costo alto, la aplicación conjunta de baterías y generación solar es súper atractiva. Y obviamente también muy atractivo, aunque ya con un grado de complejidad mayor, lo que se está haciendo con microredes, porque ya las microredes no se piensan más como con combustible fósil, ya son básicamente sistemas solares con almacenamiento casi todas, o con algún generador diésel solo de respaldo, para estas poblaciones aisladas, que realmente es una solución mucho más económica y rápida que hacer un tendido extenso solamente para, digamos, abarcar una pequeña población. Entonces esto es súper interesante y es algo en lo que también se está trabajando en Argentina, sobre todo en sectores del noroeste, donde hay, digamos, cerca de la cordillera, que hay poblaciones aisladas de unos 100, 200 hogares, con lo cual ya la solución, si bien siguen siendo las mismas tecnologías, tiene alguna complejidad mayor, pero son aplicaciones súper interesantes desde todo punto de vista, realmente. Estamos hablando del off-grid por necesidad. ¿Qué hay del off-grid dentro de una red donde sí tienes acceso a la red eléctrica por hacerlo por alguna ventaja de algún tipo, ya sea tener estabilidad o independencia? No sé qué opinen de esa idea. Si viéramos los precios de energía en Baja California Sur, la gente lo haría, sin lugar a dudas, y la gente cada vez lo está haciendo más. En Baja California Sur
No es el común, pero llegas a tener picos hasta de 12,000 pesos por megawatt hora. Estás hablando de $600 por megawatt hora, que nadie los aguanta. Entonces, pues, yo creo que si no hay algún cambio, no hay alguna inversión fuerte para mejorar la elasticidad de la red, para incrementar más la capacidad de renovables en algunas zonas específicas del país, creo que claro que va a ser conveniente meter cada vez más almacenamiento. Hay un lugar paradisíaco en México, Holbox. Lo primero que ves cuando llegas a Holbox, a la isla, es ver una generadora de diésel al lado. Y obviamente a la gente cada vez más le conviene poner paneles solares o poner pequeños aerogeneradores y almacenar. ¿Por qué les conviene? Primero porque es un sitio que visitas por su naturaleza y porque en una congruencia de turismo de naturaleza te va a ser lógica ser autosuficiente con costos más bajos y además decir soy verde. Entonces creo que en esos casos esto va a tender a crecer cada vez más y en zonas con altos costos de energía como Holbox o Baja California Sur creo que cada vez va a ser más lógico hacer eso. Y hay gente que no le gusta estar atenido a otros, que le gusta la independencia, perdón por la palabra, la soberanía, y pues a lo mejor también digan, hago cuentas y ya me conviene más tener baterías que estar sujeto al incremento de costos del mercado en materia eléctrica, ¿no? Es muy interesante también, es de las, digamos, sería de las aplicaciones más novedosas por ahí, porque ya estamos empezando a integrar todo, ¿no? O sea, la posibilidad de funcionar on-grid, off-grid, de inyectar, de almacenar, de distribuir internamente la energía. Entonces, la mayoría de los proyectos que he visto, por lo menos que ya están construidos con este tipo de modalidad, son principalmente de tipo campus universitario o algún hospital, es decir, un conjunto de edificios, pero que tienen un fin común, que están, digamos, coordinados por una misma organización, y que, bueno, pueden tener de alguna manera una micro red o una nano red, llamémosle, dentro de la red de distribución, conectado a la red de distribución, y al mismo tiempo aprovechar esta tecnología para tener cierta autonomía, no solo por corte, sino también, como decía Víctor, para tratar de aprovechar al máximo la generación propia renovable o bien evitar el consumo en picos, en los casos en que tengan tarifa horaria y que la energía de pico sea muy onerosa. Con esto pueden evitar eso con una gestión adecuada. También yo creo que a futuro se puede, y de hecho se está trabajando en ese sentido, digamos, tanto en modalidades de tipo solar comunitario, solar compartido, digamos, pero también, por ejemplo, en predios industriales o en barrios cerrados, donde hay un conjunto de usuarios que de alguna manera tienen una organización común y pueden pensar en un proyecto de este tipo con la organización que requiere, digamos. Probablemente empecemos a ver cada vez más este tipo de aplicaciones. Va a depender, bueno, como decíamos, ¿no?, de los desafíos que presentan estas tecnologías, o sea, una reducción de costos, la facilidad que tengan, o que presenten, la simplicidad que presenten estas soluciones para los usuarios finales, y obviamente, bueno, en cada caso particular es muy locacional el tema del beneficio porque depende del costo evitado desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, independientemente de la autonomía o del aspecto, digo, para llevarlo a algo más general o más común, bueno, del aspecto ambiental, que normalmente está muy presente en la decisión tanto de las personas o empresas que instalan paneles solares con baterías, el aspecto económico es clave. Entonces, realmente en los lugares donde por la composición de la matriz eléctrica tienen un costo energético alto, vamos a ver antes que en otros la difusión de este tipo de implementación. O sea, no solo solar fotovoltaica, o renovables en general, sino ya con almacenamiento para aprovechar hasta el último kilowatt hora, digamos, de la generación que se instale. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro evento. No sé si les gustaría agregar algo en algún tema en particular o alguna conclusión por parte de ustedes. Yo creo que hay que cada vez va a ser más común y digo, sé que mucha gente de la industria, por lo menos en México, nos está viendo y que vale la pena empezar a integrar o ofrecer servicios de instalación de paneles solares junto con almacenamiento. Creo que al menos a mí cada vez más gente en redes sociales me pregunta si ya es costeable
y creo que vale la pena en algunos casos empezar a observar y a integrar soluciones de almacenamiento para los clientes finales. Creo que puede ser un hit en los siguientes años. Bueno, y sumado a eso que comenta Víctor, realmente es así, cada vez hay más interés por este tipo de tecnología, sobre todo también, digamos, es una reacción un poco en cadena, ¿no? Bajan los costos, cada vez se instalan más sistemas, la gente ve los sistemas en un vecino o en una empresa competidora y decide hacer eso, entonces cada vez se va difundiendo más. El tema que hay, que es algo muy importante, es que lo que avanza muy rápido es la tecnología, pero no siempre la regulación o el análisis del impacto de esta tecnología en la red y en otros aspectos más de un poco mayor escala va al mismo ritmo. Entonces es muy importante que a medida que se fomenta, porque obviamente es algo deseable tener cada vez más renovables, estamos intentando descarbonizar la matriz eléctrica, además de todas las actividades humanas, también se analice y se implementen regulaciones ágiles y lo más flexibles posibles para que esto que está pasando, porque es un cambio de paradigma no solo desde el punto de vista de generar energía renovable sin emisiones, sino también desde el punto de vista de que es un cambio impulsado por el usuario final, que normalmente en el sector eléctrico no tomaba ninguna decisión más que encender o apagar un equipo, y ahora, bueno, de golpe por un producto que es casi de estantería, digamos, no lo es, pero relativamente simple y muy accesible, se convierte en un generador, empieza a interactuar de otra manera con la red. Entonces todos estos cambios que son deseados, buscados, positivos, hay que trabajar para que la disrupción, digamos, aprovechar todos los aspectos positivos de esta tecnología disruptiva y no caer en problemas por no haber previsto a mi juicio, inevitable difusión y desarrollo de este tipo de tecnologías en las redes. Gracias a ustedes, Kevin. La verdad es que me da mucho gusto. Tú sabes que tuve la oportunidad de visitar Huawei ya más de una ocasión en China, y me da mucho gusto saber que ustedes, como empresa tan relevante para nuestro sector, ¿no?, estén también impulsando el tema de almacenamiento, ¿no? Sin duda alguna, el que ustedes entren con fuerza a este mercado es un beneficio para todos. Entonces, encantado de colaborar con ustedes y ver qué más podemos seguir creciendo en conjunto. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, pues, pues con esto llegamos al final de nuestra charla. Agradezco mucho la participación de nuestros invitados y espero que hayan disfrutado, al igual que yo, los comentarios que se presentaron en este evento. Muchas gracias.